Acompáñame a preparar este delicioso cheesecake. Vamos a empezar con la base. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 200 gramos de galleta sabor vainilla. La galleta que yo estoy utilizando es tipo Graham y trae miel. Si la galleta que tú estás utilizando no trae miel, te sugiero que agregues una cucharada de azúcar. Y para darle un sabor más rico a la base, vamos a agregar 30 gramos de nueces y molemos hasta que nos quede un polvito fino. Vaciamos la galleta a un contenedor y le agregamos 98 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos hasta que se integren bien los ingredientes. Aquí tengo un molde de 8 pulgadas de diámetro, el cual es desmontable y previamente lo forré con papel encerado. Vaciamos la galleta con mantequilla al molde y con una espátula vamos a distribuir y comprimir de manera uniforme hasta lograr nuestra base. Si se te hace más fácil, te puedes ayudar con un vaso que tenga el fondo plano. Ya que nos quedó bien formada nuestra base, la vamos a llevar a hornear durante 10 minutos en un horno precalentado a 350 grados. Después de 10 minutos, así es como luce nuestra base, ya se ve un poco doradita la galleta, la dejamos que se enfríe y en lo que se enfría vamos a preparar el relleno. En un contenedor vamos a agregar 452 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente, 160 gramos de azúcar y con la ayuda de una espátula de silicón empezamos a integrarlo hasta que el queso se suavice y el azúcar se empiece a disolver. Una vez que el queso está más suave, cambiamos la espátula por un batidor globo y seguimos mezclando hasta que el azúcar se disuelva. Agregamos 245 gramos de crema agria y 165 gramos de crema para batir que también deben estar a temperatura ambiente. Mezclamos hasta que se integren. Una vez ya se integraron, vamos a agregar una cucharada de extracto de vainilla, 25 gramos de maicena y también vamos a utilizar 3 huevos a temperatura ambiente, los cuales vamos a agregar de uno en uno. Agregamos el primero y mezclamos hasta que se integre. Una vez integrado, agregamos el segundo. Batimos hasta que se integre. Ya por último agregamos el tercer huevo y seguimos batiendo únicamente hasta que se integre con los demás ingredientes. Como el molde que estoy utilizando es desmontable, vamos a cubrirlo muy bien con papel aluminio para evitar que el agua se le meta, ya que nuestro cheesecake lo vamos a hornear a baño María. Una vez bien cubierto nuestro molde, lo vamos a colocar dentro de un recipiente más grande al cual le vamos a agregar agua más adelante. Vertimos los ingredientes que mezclamos dentro de nuestro molde. Le damos unos golpecitos para sacar las burbujas que pudieron formarse dentro de nuestra mezcla. Y pasamos un palillo por encima de nuestro cheesecake para reventar la mayoría de las burbujas que se formaron. Agregamos agua caliente al contenedor hasta que cubra por lo menos 1,5 centímetros o 2 de nuestro molde de cheesecake. Con mucho cuidado lo vamos a llevar a nuestro horno, que ya debe tener la temperatura de 350 grados Fahrenheit, y lo vamos a hornear por un tiempo aproximado de 1 hora a 1 hora y 10 minutos. Después de 1 hora y 10 minutos, así es como luce nuestro cheesecake. Si sacudimos un poco el contenedor, podrás notar que de las orillas el cheesecake está firme, pero del centro aún tiembla como si fuera una gelatina. Esto es completamente normal, no quiere decir que aún necesitamos seguir horneándolo. Cuando el cheesecake enfríe, tomará una consistencia firme. Apagamos el horno y dejamos nuestro cheesecake ahí adentro durante 1 hora más con la puerta entreabierta. Esto es para dejarlo que se enfríe gradualmente y evitar cualquier choque de temperatura que pueda ocasionar que el centro se suma o se abra. Después de 1 hora lo sacamos del horno y como puedes ver el centro no se sumió ni tampoco se partió. Lo dejamos que termine de enfriarse a temperatura ambiente y después lo llevamos al refrigerador por un tiempo mínimo de 4 horas. Y en lo que se termina de enfriar vamos a preparar una deliciosa salsa de fresa para acompañarlo. En la estufa vamos a poner un sartén a fuego medio alto y agregamos 200 gramos de fresas cortadas en pedacitos muy pequeños.
También agregamos 60 gramos de azúcar y mezclamos para que la fresa empiece a soltar su jugo y el azúcar se disuelva. Agregamos 30 mililitros de jugo de limón y mezclamos para integrarlo. Aquí tengo una cucharada de fécula de maíz a la cual le vamos a agregar una cucharada de agua, mezclamos hasta que se disuelva y lo agregamos a nuestras fresas. Mezclamos bien para que se integre y como puedes ver las fresas empezaron a espesar. Dejamos que se cocine durante un minuto más. Después de un minuto las fresas ya están más suaves. Con la misma palita las vamos a aplastar un poco para que nos quede nuestra salsa muy parecida a una mermelada. Ya por último vamos a agregar 160 gramos de fresas más, pero estas solamente van a ir cortadas por la mitad para utilizarlas como decoración sobre nuestro cheesecake. Mezclamos hasta que queden bien cubiertas. Apagamos y dejamos que se enfríe por completo. Después de casi 5 horas nuestro cheesecake ya se enfrió, lo sacamos del molde y lo transferimos al plato en que lo vamos a servir. Y en lo que lo sacamos te recuerdo que la lista de ingredientes la puedes encontrar por escrito en la cajita de descripción debajo de este video, tanto en gramos como en tazas. Para este momento nuestra salsa de fresa ya está completamente fría, vamos a colocarla encima de nuestro cheesecake para decorarlo. Esta salsa de fresa que preparamos es la combinación perfecta para disfrutar de este delicioso cheesecake. Vamos a cortar un pedazo para que veas lo cremoso que queda por dentro. Este cheesecake es uno de los postres que sí o sí tienes que probar. Vamos a empezar a preparar este delicioso cheesecake tortuga. Para esto vamos a necesitar 200 gramos de galletas sabor vainilla. Yo estoy utilizando esta que ya tiene un poco de miel. Vamos a colocar nuestra galleta dentro de un procesador de comida para molerla. Este paso también lo puedes hacer con un vaso de licuadora o poniendo tus galletas dentro de una bolsa Ziploc bag y con un rodillo darle unos pequeños golpecitos hasta que la galleta quede bien molida. También agregamos un cuarto de taza de nueces. Estas nueces le van a dar un extra de sabor a nuestra galleta. Procesamos bien los ingredientes hasta que nos queden bien molidos. Una vez que las nueces y la galleta están bien molidas, vamos a agregar 7 cucharadas de mantequilla derretida y seguimos moliendo hasta que la mantequilla se integre con los demás ingredientes. También vamos a utilizar un molde para hornear nuestro cheesecake. Yo estoy utilizando uno de 9 pulgadas de diámetro que además es desmontable. Vamos a colocar papel encerado en la base de nuestro molde para que sea más fácil transferirlo al plato de presentación. Como en este momento no tengo papel encerado redondo, voy a cortar este dejándolo un poco más grande del diámetro de mi molde para que sea más fácil maniobrar con él. Agregamos nuestra galleta molida. Como puedes ver, la consistencia de esta galleta es como la de la arena mojada, lo cual nos va a permitir compactarla bien y lograr que la base de nuestro cheesecake quede bien firme. Con una espátula de silicón distribuimos bien la galleta por todo el molde. Para mí es más fácil comprimir la galleta ayudándome con un vaso, así que vamos a aplastarla muy bien hasta lograr una base bien comprimida y parejita. Una vez lista nuestra base, la llevamos al refrigerador en lo que preparamos los demás ingredientes. Pero antes de seguir con los demás ingredientes, vamos a precalentar nuestro horno a 325 grados Fahrenheit. En un tazón vamos a colocar 24 onzas de queso crema, el cual debe estar a temperatura ambiente. 3 cuartos de taza de azúcar. 1 cuarto de taza de azúcar morena. Media taza de crema agria. Y con una batidora a la velocidad más baja que tenga para no agregar demasiado aire a nuestra mezcla, vamos a batir hasta integrar bien nuestros ingredientes. Y en lo que hacemos esto te recuerdo que en la cajita de descripción debajo de este video puedes encontrar por escrito la lista de todos los ingredientes que vamos a utilizar para este postre tanto en gramos como en tazas. Una vez que el azúcar ya se disolvió y el queso está bien acremado, detenemos la batidora y con una palita de silicón vamos a raspar muy bien las paredes del contenedor para asegurarnos que todos los ingredientes se estén integrando bien. Agregamos 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 cucharaditas de extracto de vainilla,
Y también vamos a agregar 4 huevos, los cuales vamos a ir agregando de uno en uno. Agregamos el primero y batimos a velocidad baja hasta que se integre. Los huevos, al igual que el queso crema que estamos utilizando para este postre, deben estar a temperatura ambiente. Una vez que ya se integró, agregamos el segundo y batimos hasta que se integre. Agregamos el tercero y recuerda que estamos batiendo a la velocidad más baja para no agregar demasiado aire. Y finalmente agregamos el cuarto huevo, lo integramos bien con los demás ingredientes. Y una vez que ya lo integramos bien, vamos a apagar la batidora y con una palita de silicón vamos a volver a raspar las paredes de nuestro contenedor solo para asegurarnos que todo quedó bien integrado. Ahora sacamos nuestra base del refrigerador y vertimos todos los ingredientes que acabamos de mezclar. La sacudimos un poco para que se distribuyan bien los ingredientes en el molde y le damos unos golpecitos para que se salgan las burbujas de aire que pudieron quedar. Ahora sí, este está listo para llevarlo a un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit por un tiempo aproximado de 50 a 55 minutos. Después de 55 minutos, así es como luce nuestro cheesecake. Como puedes ver, todavía se ve un poco gelatinoso en la parte de en medio, pero no te preocupes, ya está cocido. Cuando este se enfríe va a quedar firme. Apagamos el horno, pero no lo vamos a sacar. Únicamente vamos a abrir un poco la puerta y lo vamos a dejar por un tiempo aproximado a 35 minutos para que este se vaya enfriando gradualmente. Esto nos va a ayudar para que el centro de nuestro cheesecake no se hunda. Después de 35 minutos lo sacamos y lo dejamos que se enfríe completamente a temperatura ambiente. Después de que nuestro cheesecake ya se enfrió, es momento de llevarlo a refrigerar por lo menos 4 horas o durante toda la noche. Después de aproximadamente 4 horas es momento de desmoldar nuestro cheesecake. Con cuidado desabrochamos el aro de nuestro molde y lo retiramos. Así es como nos quedó este delicioso y cremoso cheesecake. Ahora es momento de pasarlo al plato o en la base en que lo vamos a servir. Con mucho cuidado voy a introducir una palita por debajo del cheesecake y la voy a transferir a la base. Y ahora sí viene la parte divertida, vamos a decorar nuestro cheesecake. Vamos a empezar cubriendo la superficie del cheesecake con dulce de leche. Yo estoy utilizando el dulce de leche que viene en la botellita de plástico, pero también puedes utilizar el dulce de leche que viene en la lata. En forma de espiral voy a poner el dulce de leche por toda la superficie. Ahora con una palita lo distribuimos bien por toda la superficie hasta que quede bien cubierta. Como puedes ver, la cantidad de dulce de leche que estamos poniendo no es mucha, solamente es para cubrir la superficie y esta nos ayuda a que se peguen las nueces que más adelante vamos a colocar. Una vez bien cubierta la superficie, lo reservamos. En una taza o contenedor que sean aptos para el microondas vamos a colocar aproximadamente 1/3 de taza de chocolate para derretir y media cucharadita de aceite de coco. Lo metemos al microondas por 40 segundos, lo sacamos y con una cuchara lo mezclamos para ver si quedó bien derretido. Una vez que nos quedó con esta consistencia, lo reservamos para que se enfríe un poco. Ahora en la estufa colocamos un sartén a fuego medio y agregamos media taza de nueces. Vamos a potenciar el sabor de nuestras nueces tostándolas por un tiempo aproximado de 3 a 4 minutos para que estas queden más crujientes y nuestro postre quede mucho más rico. Créeme que el sabor de la nuez tostada es mucho más rico. Una vez que nuestras nueces ya soltaron sus aceites y ya se ven ligeramente más doradas, las sacamos y las cortamos en pedacitos. Yo prefiero cortar de una en una la nuez para evitar que me quede mucho polvito o muchas migajitas pequeñas. Esto sí requiere un poco de tiempo, así que si prefieres únicamente las puedes trocear todas juntas con el cuchillo. Una vez que terminamos de cortarlas, vamos a cubrir con los trocitos de nuez toda la superficie de nuestro cheesecake.
En este momento el chocolate que derretimos ya está más frío, lo transferí a una bolsita de plástico a la cual le voy a cortar la puntita para poder hacer líneas de chocolate sobre nuestro cheesecake. Colocamos líneas verticales sobre nuestro cheesecake. También le vamos a colocar en medio de las líneas de chocolate unas líneas de dulce de leche. Ahora de forma horizontal vamos a colocar unas cuantas líneas de dulce de leche. Y en medio de estas líneas vamos a colocar unas líneas de chocolate, formando una cuadrícula en la superficie del cheesecake. Ya por último vamos a colocar unas chispitas de chocolate semiamargo por toda la superficie del cheesecake. Ya que terminamos de colocar las chispitas de chocolate, lo vamos a llevar al refrigerador por unos 10 o 15 minutos solo para que el chocolate y el dulce de leche se endurezcan un poco. Y después de 15 minutos, al fin vamos a poder probar esta delicia de cheesecake tortuga, el postre perfecto para una ocasión especial o para cuando te toca llevar el postre a una reunión. La superficie de este postre es muy crujiente y como puedes ver el cheesecake nos quedó muy cremosito. La verdad este postre es una delicia, lo tienes que probar. Para la base de nuestro cheesecake vamos a utilizar 28 galletas Oreo, las cuales vamos a colocar dentro de un procesador de comida y las vamos a moler muy bien hasta obtener como resultado un polvito de galleta Oreo. Si no cuentas con un procesador de comida, este paso también lo puedes hacer en una licuadora o puedes colocar las galletas dentro de una Ziploc bag y darle unos golpecitos hasta que la galleta quede bien triturada. Cuando nuestra galleta ya esté bien molida, le vamos a agregar 113 gramos de mantequilla sin sal derretida y vamos a seguir moliendo hasta que se integren. Una vez bien integrados, los reservamos. También vamos a utilizar un molde apto para el horno. Yo estoy utilizando uno que es desmontable y mide 8 pulgadas de diámetro. Vamos a colocar papel encerado en la base de nuestro molde para que cuando nuestro cheesecake esté listo sea más fácil transferirlo a la base en que lo vamos a servir. Como no tengo papel encerado del tamaño del molde, nos va a tocar cortar uno. Vamos a hacer unos cuantos dobleces, calculamos el centro, cortamos y como puedes ver nos quedó un poco grande. Vamos a tener que volver a doblar nuestro papel y cortar un poco más. Ahora sí ya nos quedó listo. Antes de poner el papel encerado en el fondo, vamos a untar un poco de mantequilla en la base para que el papel se adhiera bien. Ya que tenemos listo nuestro molde, vamos a agregar la galleta molida. Y con la ayuda de una espátula de silicón vamos a distribuir de forma uniforme la galleta, cubriendo la base y las paredes de nuestro molde. O si se te hace más fácil como a mí, lo puedes hacer ayudándote con un vaso. Así nos aseguramos que la galleta quede bien comprimida tanto en la base como en las paredes de nuestro molde. Como puedes ver, estoy tratando de llevar la galleta lo más arriba posible, solamente voy a dejar un espacio aproximado a 1 centímetro sin cubrir de galleta. Y una vez que tenemos nuestra base lista, la vamos a llevar al refrigerador en lo que preparamos el relleno. Pero antes de preparar el relleno, vamos a precalentar nuestro horno a 325 grados Fahrenheit. Para el relleno vamos a colocar en un contenedor 24 onzas de queso crema que en gramos serían 680. Es muy importante que el queso que vamos a utilizar esté a temperatura ambiente para evitar que se formen grumos en nuestra mezcla. Una taza de azúcar, que serían 200 gramos, 1/3 de taza de crema agria y ayudándonos con una batidora de mano vamos a batir a velocidad media hasta que nuestros ingredientes queden bien integrados, el azúcar se haya disuelto por completo y tenga una apariencia cremosa y suave. Recuerda que puedes encontrar la lista de ingredientes por escrito tanto en tazas como en gramos en la cajita de descripción debajo de este video. Una vez que el azúcar se disolvió y tenemos una crema suave y sin grumos, vamos a detener la batidora y con una palita de silicón vamos a raspar muy bien las paredes del contenedor para asegurarnos que todos los ingredientes se estén integrando bien. Ahora vamos a agregar 3 cucharadas de fécula de maíz que serían aproximadamente 24 gramos, una cucharada de extracto de vainilla y 3 huevos que también deben estar a temperatura ambiente. Volvemos a batir pero esta vez a velocidad baja únicamente hasta integrar estos ingredientes con nuestra crema. No queremos agregar demasiado aire a nuestra mezcla.
Una vez bien integrados los ingredientes, detenemos la batidora y volvemos a raspar las paredes de nuestro contenedor para asegurarnos que todo se esté integrando bien. Una vez hecho esto, reservamos un momento a nuestra mezcla. Aquí tengo 11 galletas Oreo, las cuales voy a cortar en trozos pequeños. Cada una la voy a cortar en 6 pedacitos de esta forma, pero tú la puedes cortar del tamaño que más te guste. Una vez que terminamos de cortar las galletas, las agregamos con los demás ingredientes. Y con la ayuda de una espátula de silicón mezclamos hasta que queden bien integradas. Una vez bien integrados, sacamos la base del cheesecake del refrigerador y agregamos nuestra mezcla. Distribuimos bien la mezcla en el molde y tratamos que nuestra superficie quede pareja. Después le damos unos golpecitos para sacar las burbujas de aire. Y está listo para llevarlo a hornear a nuestro horno precalentado a 325 grados Fahrenheit por un tiempo aproximado de 50 a 60 minutos. Después de 60 minutos, así es como se ve nuestro cheesecake. Tal vez en la cámara no se alcance a apreciar muy bien, pero ya está bien esponjadito y la superficie está ligeramente dorada. Es momento de apagar el horno, pero no lo vamos a sacar. Solamente vamos a abrir un poco el horno para que el calor vaya saliendo poquito a poquito y nuestro cheesecake se enfríe gradualmente. Lo dejamos durante una hora más dentro del horno apagado. Después de una hora lo sacamos y lo dejamos que se enfríe por completo a temperatura ambiente. Una vez que se terminó de enfriar, lo vamos a llevar al refrigerador por un tiempo aproximado a 4 horas o durante toda la noche. Después de dejarlo enfriar toda la noche, como puedes ver, el cheesecake solito se despegó de las orillas del molde. Con cuidado abrimos el molde y lo retiramos. Ahora retiramos la base del molde y lo transferimos al plato en que lo vamos a servir. Con una espátula y con cuidado levantamos nuestro cheesecake y retiramos el papel encerado que pusimos abajo. Así tal cual nuestro cheesecake queda listo para disfrutarse, pero vamos a hacerlo irresistible. Vamos a decorarlo un poco. Vamos a preparar un ganache de chocolate blanco. Aquí tengo una taza de chocolate blanco a la cual le voy a agregar 1/3 de taza de crema para batir bien caliente para que se derrita. Mezclamos hasta que se integre. Cuando el chocolate esté bien derretido, lo vertimos sobre nuestro cheesecake tratando de cubrir la superficie. No te preocupes si no llega hasta los bordes porque ahí le vamos a poner un poco de crema batida. Ahora llevamos nuestro cheesecake al refrigerador durante 2 horas más o hasta que quede bien firme el ganache. Y por mientras vamos a preparar un poco de crema batida. Para que sea más fácil montar nuestra crema para batir, te recomiendo que tanto el contenedor como las aspas de la batidora los lleves por lo menos 30 minutos antes al congelador, al igual que la taza de crema para batir que vamos a utilizar. Esto facilitará el montado de nuestra crema. Agregamos 1/4 de taza de azúcar impalpable, que también se le conoce como powdered sugar, y una cucharadita de extracto de vainilla. Batimos hasta que nuestra crema quede bien montada y forme picos fuertes. Una vez lista nuestra crema, la transferimos a una manga pastelera y ahora sí llegó el momento más divertido, es la hora de decorar nuestro cheesecake. Recuerda que la decoración es totalmente a tu gusto, yo solamente te estoy dando una idea. A la manga pastelera le coloqué una duya de estrella abierta y para decorarlo lo único que voy a hacer son pequeños rosetones en todo alrededor del cheesecake. Y para que no quede duda del sabor de este cheesecake, le voy a colocar unas cuantas mini Oreos encima. Ahora sí, es momento de partirlo para que veas cómo queda por dentro. Déjame confesarte que aquí en casa ya no pudimos esperar a que el ganache endureciera por completo, así que vamos a cortarlo de una vez. Como puedes ver, la textura de nuestro cheesecake nos quedó súper cremosita, el sabor es delicioso, definitivamente este postre no te lo puedes perder. Y cuando lo prepares ya verás que a todos les va a encantar. Estoy segura que si eres un amante de las galletas Oreo, este postre es perfecto para ti.
Te agradezco de todo corazón que me acompañaras hasta el final de este video y si te gustó te agradecería que me regalaras un like y que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Por el momento yo me despido, que tengas un lindo día. ¡Chao!